Bienvenidos a la cabaña de la bruja. Hoy conocerás la verdadera historia de María de Chachute, la segunda bruja más importante del proceso, llevado por la Inquisición a las brujas de Zugarramurdi. Ella sí que era bruja, y fue quemada por ello. Corría el año 1484, cuando la Iglesia Católica decide acabar en Europa con todos aquellos que realicen actos no violentos, pero que puedan poner en tela de juicio la omnipresencia y poder de la Iglesia en la tierra. Pensemos que curar una inflamación a base de hierbas o aplicar un gusano carnívoro a una herida tumefacta eran considerados, como no, actos en contra de la Iglesia y la ley de Dios. Así, gran parte del conocimiento tradicional de sanación y acciones similares estaba considerado como un desafío al propio Dios. En 1487, dos frailes dominicos, habiendo recibido el encargo del Papa unos meses atrás, publicaron el libro Malleus Maleficarum, que traducido del latín de forma literal significa El martillo de las brujas. Este libro no es la primera obra cristiana que se escribe sobre la brujería, pero sin duda es el título más conocido, ya que sirvió como manual de cabecera para todos los inquisidores que a partir de ese momento persiguieron a brujas y brujos por toda Europa. El Malleus Maleficarum es un libro todavía vigente que se puede adquirir en muchas librerías y tiendas online. Si estás interesada, en la descripción del video te dejo un enlace. En él se identifican los actos que serían considerados como brujería y define a quienes los practican como indeseables, que deben ser aniquilados en las llamas en beneficio de la sociedad y la Iglesia. 70 años tras la publicación de este libro, y después de décadas de persecución de la magia, nació María de Chachute en Espeleta, un pequeño pueblo al otro lado de la frontera francesa actual y a unos 20 kilómetros de Zugarramurdi, siguiendo las carreteras modernas. La frontera de los Pirineos vascos siempre ha sido difusa para los habitantes de la zona, que compartían el euskera como idioma y muchas costumbres y formas de vida. Los visitantes actuales comprenden que los Pirineos en esa región no forman las paredes montañosas imposibles que se encuentran más al este. En su lugar, los pasos entre bosques y praderas eran frecuentados para comerciar. Toda esa área estaba bajo el dominio del monasterio de Urdax, también conocido como Monasterio de San Salvador de Urdax. Este monasterio era un importante centro religioso y económico en la región. Fundado en el siglo IX, había crecido en influencia a lo largo de los siglos. En el siglo XVII no solo servía como lugar de culto, sino que también desempeñaba un papel crucial en la vida económica y social de la zona. El monasterio poseía tierras y propiedades que arrendaba a los campesinos locales, quienes debían pagar tributos y utilizar las instalaciones del monasterio, como el molino y la ferrería. Además, el monasterio era un punto de paso importante en el Camino de Santiago, lo que le daba una relevancia adicional en términos de comercio y hospedaje de peregrinos. Debido a la importancia de este monasterio y las posibles oportunidades económicas que ofrecía, los padres de María de Chachute decidieron mudarse y asentarse cerca de Landívar. María creció en un entorno natural bello y a su vez duro en invierno, junto al arroyo de Oravide. En un acuerdo que incluía algo de ganado menor y al menos una vaca como dote, María se casó a los 15 años y desde entonces vivió en la casa familiar de su marido, plenamente dedicada al ganado y al pequeño huerto que lindaba con el frondoso bosque al oeste, que se extendía hasta Zugarramurdi. No hay muchos datos sobre el origen de los conocimientos especiales de María. Algunos piensan que parte de su saber en materia de hierbas y cataplasmas provenía de su madre, cuyo nombre no ha trascendido en los libros. Según las notas tomadas por los monjes durante el martirio que sufrió María en el proceso inquisitorial de 1610, ella alegó tener conocimientos de sanación como correspondía a cualquier mujer que trabajaba con ganado en la época. Sabía atender partos de humanos o animales y utilizar líquenes del bosque para desinfectar heridas abiertas. Sin embargo, la fama que alcanzó María de Chachute y que posteriormente le trajo la desgracia iba mucho más allá del uso de las flores de las praderas para calmar el estómago. Tras varios días de martirio y sufrimientos inimaginables aplicados por los torturadores de la Santa Inquisición, María confirmó las sospechas. María entró en contacto, alrededor de 1570, con un grupo de mujeres que solían merodear el bosque de robles más allá de su huerto en Landívar.
Se sintió casi de forma inmediata atraída por este grupo. Eran mujeres atractivas para los estándares de la época, con dinero suficiente, pues en sus bolsas nunca faltaban maravedíes, ecus o soles navarros. Además, eran poseedoras de un conocimiento que parecía infinito sobre la tierra, la herbología y los comportamientos humanos. María fue bien recibida por sus mentoras, y tras 15 largos años de aprendizaje y escapadas nocturnas, acumuló suficiente conocimiento y experiencia como para convertirse en una de las 12 sorguiñes del bosque de Zugarramurdi. A los 30 años, María era la partera del Andívar, la mejor curandera y la mujer con recursos propios más prominente de su aldea. Había enviudado a los 20 y pocos años, pero a diferencia de otras viudas de la época, pudo mantener la casa, criar a sus 2 hijos varones y pagar sin demora al monasterio el alquiler de las tierras que trabajaba la familia. Su fama como curandera no molestaba a los clérigos de Urdas. Sin embargo, como suele ocurrir, algunos vecinos no veían con buenos ojos las actividades de María. Y ella tampoco era una mujer fácil. Según las denuncias de sus vecinos registradas durante el proceso, no toda la magia utilizada por María era beneficiosa. Aquellos que se enfrentaban a ella o discutían por temas triviales acababan sufriendo extraños males. Teniendo en cuenta los estándares de salud de la época, es difícil probar que las enfermedades que afectaban a los enemigos de María fueran causadas de forma antinatural por la bruja, pero algunas denuncias fueron más específicas. Se cuenta que un ganadero soñó durante una semana entera con su muerte y sufrimiento eterno en el infierno antes de ceder y vender una ternera a María al precio que ella había estimado. El proceso contra las brujas de Zugarramurdi es, sin duda, el juicio a brujas más conocido en España debido al trabajo realizado por el clero transcribiendo las declaraciones y fases del mismo. En 1613, 2 años después de la ejecución de las brujas, se publicaron las actas del juicio, que alcanzaron los 11.000 folios. Sin embargo, muchas de las declaraciones y casi toda la información sobre los ritos realizados por las brujas fueron eliminadas del texto final. De los miles de encausados en el proceso, finalmente 31 fueron sentenciados y 6 de ellos condenados a morir en la hoguera. ¿Qué se supo de María Echachute para que finalmente fuera una de las condenadas a la hoguera? ¿Qué tipo de magia practicaba? Como ya sabemos, sus actividades como partera y curandera con remedios naturales no estaban mal vistas por la comunidad. Pese a que el abad de Urdax les llamara sorguiñac a ella y a las otras brujas, esta actividad era tolerada. Si te gustaría ver un resumen del libro de recetas y hechizos curativos de María Echachute, déjanoslo en comentarios y haremos un vídeo monográfico sobre ellas. Sin embargo, mucha de la magia de María no era tan blanca. Desde que adquirió el nivel de Garransi a los 30 años, María comenzó a realizar conjuros y hechizos venerando al demonio, a la Querra, con el objeto de obtener poderes e influencias no naturales sobre los humanos. Algunos niños fueron utilizados en los ritos de las brujas, y de ahí se ha quedado en la tradición occidental el supuesto odio que tienen las brujas a los niños. Pese a la tortura y las miles de declaraciones, no está claro el papel que tenían los niños en los aquelarres. Algunos piensan que simplemente eran utilizados como objetos en las orgías que acompañaban los aquelarres. Otros consideran que simplemente participaban en los ritos de iniciación en un intento de transmitir el legado y la sabiduría arcana. Pese a que los razonamientos morales del año 1600 se parecen muy poco a los de nuestros días, todo hace pensar que la confesión de María, asegurando haber realizado pactos con el diablo e incluso haber mantenido relaciones sexuales con el macho cabrío, el Aquerra, sentenció su futuro. El 1 de noviembre de 1610, María Echachute fue liberada de sus cadenas en la mazmorra de su cárcel en Logroño. Le acompañaban Domingo de Subildegui, Graciana Sarra, María Baztán, María de Arburu y Petri de Juan Gorena. Los 6 fueron atados a postes frente al público que abarrotaba la plaza y rodeados hasta la altura de su cuello con gavillas de madera seca, esperaron su destino. Leídos los más de 100 cargos que la Inquisición había formulado contra ellos, y la sentencia, 3 verdugos prendieron fuego a las ramas secas. Los 6 ardieron en pocos minutos, en silencio y ante el asombro de muchos vecinos de Logroño que se habían acercado a presenciar la ejecución. Otros 25 sentenciados esperaban su destino en la misma cárcel de la ciudad.
12 de ellos murieron en la prisión. Sin embargo, esta ejecución marcó un cambio en la sociedad española. Los métodos brutales usados por la Inquisición no fueron aprobados ni por la población ni por muchos miembros de la Iglesia. Se cuestionaron cientos de declaraciones realizadas bajo tortura y aunque nunca se puso en duda la culpabilidad y brujería ejercida por todos los condenados, nunca más se ejecutó en España a las brujas mediante la incineración en la hoguera. ¿Eran culpables estas brujas? ¿Realizaron actos demoníacos? ¿Abusaron de sus conocimientos actuando contra la libertad y la salud de sus vecinos? En La Cabaña de la Bruja estamos deseando conocer tu opinión. En nuestro canal encontrarás más información sobre brujas famosas y persecuciones de los actos mágicos en todos los continentes. Si te ha gustado el vídeo, danos un like, suscríbete y pulsa la campanita para estar informada sobre nuevos vídeos en La Cabaña de la Bruja.